Cristo Jesús. Amén. Unos pastores de Estados Unidos, fueron a hacer un viaje misionero a África. Y fueron a una iglesia remota en la sabana africana, no sé si se parecía a esta que he encontrado esta imagen, pero fueron ahí a esta iglesia a intentar ayudarles. Y se quedaron en una tienda de campaña justo al lado de la iglesia, y al comenzar a conocer un poco a la gente en África, creo que estaba en la sabana africana, en el centro de África, al comenzar a conocer a la gente de esta iglesia, se comenzaron a dar cuenta de algunas cosas que no estaban muy bien. Las vidas, en particular, de la gente de la iglesia eran incorrectas, eran inmorales. Y a estos pastores les asombró mucho que cosas como la mentira, la inmoralidad y el robo era lo más normal entre los miembros de la iglesia, entre los miembros de esta iglesia. Y estos pastores decían, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Y cuando empezaron a indagar un poco, se dieron cuenta que nadie, ni el pastor, nadie en la congregación tenían una Biblia. No tenían ni una Biblia nadie de esta iglesia. El pastor de esta congregación solo tenía 6 sermones para predicar. 6 sermones que había escuchado a otro hombre predicar hace muchísimo tiempo, se los había apuntado, así que el pastor cada semana un sermón y cuando llegaba al final, pues cada mes y medio otra vez hacía los mismos sermones. Ahora, lo único que podían saber de la Biblia es cuando alguna visita venían. Eso era lo único. Había uno solo de los miembros de la iglesia que sí que tenía más conocimiento y madurez cristiana, y es porque en su juventud había estado en un lugar donde sí que habían Biblias y se predicaba la palabra de Dios. Así que estos 4 pastores que fueron a esta iglesia pues reunieron todo el dinero que pudieron para comprarles Biblias, darles Biblias a cada persona de esta iglesia, Biblias en su idioma, y también el tiempo que estos pastores estuvieron en esta área, pues estuvieron varias veces al día haciendo estudios bíblicos, enseñando y predicando, para que pudieran quedarse con la mayor cantidad de enseñanza de la palabra de Dios. Así que cuando vemos una situación así, que en un lugar así, que son una iglesia que se llamaban iglesia evangélica, y vemos cómo bastantes pecados estaban sin ningún problema en la iglesia, vemos que no tenían ninguna Biblia, decimos qué lamentable una situación así. Ahora, algunos cristianos en Occidente tenemos más Biblias en nuestra casa que quizá lo que tienen en alguna iglesia entera en otros lugares del mundo. Quizá, no lo sé, puede ser que en mi casa tenga más de 10 Biblias, seguramente más de 10 Biblias. Podemos tener la estantería llena de Biblias, pero algunos cristianos en Occidente tampoco conocen la Biblia, aunque tengan una estantería llena de Biblias. Alguien ha llegado a bromear diciendo que si todos los miembros de todas las iglesias del mundo cogieran su Biblia del estante al mismo tiempo, podría haber una tormenta de polvo en el mundo. Y en cierta manera muchas veces pasa. Podemos tener Biblias, pero la pregunta es, ¿las utilizamos? ¿Las leemos? Hemos leído 2 de Timoteo 3:16 y dice ahí el apóstol Pablo a un pastor, a Timoteo, pastor joven, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, viene de Dios. Inspirada significa respirada, eso es lo que significa. Es una palabra en griego que es theopneustos, y la palabra en griego habla como que Dios la ha exhalado, Dios la ha como el aliento que tú exhalas, así es como Dios nos ha dado su palabra. No es que los hombres tuvieron una inspiración, como el cantante se inspira o como el poeta se inspira, no, es que Dios les dio la palabra, exhaló, respiró la palabra en ellos. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa que esto es suficiente, enteramente preparado. No hace falta la Biblia y un libro de psicología, la Biblia y un libro de crecimiento de iglesias, la Biblia y unos métodos, hace falta la Biblia y ya está. Es entera.
hace que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que la disciplina que queremos estar estudiando en las próximas semanas, en esta semana y en las próximas, es, quizá tú dirías, la lectura de la Biblia, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, está incluida, vamos a ver que está incluida, pero el autor del libro le ha dado el nombre la asimilación de la Escritura, y me parece un nombre bastante bueno, porque cubre muchas más cosas que la lectura de la Biblia. Tú puedes leer este libro y que no te haga ningún bien. Puedes leerlo como lees el periódico, y ya está. Pero por eso el autor pone la asimilación de la Escritura, como cuando una vaca come la hierba y la rumía, y luego la aplica, va la hierba a todo su cuerpo, así debe entrar la Biblia en nosotros. La leemos, no de pasada simplemente, sino la rumiamos y estaremos viendo algunas disciplinas en cuanto a la asimilación de la Escritura. Y ninguna disciplina espiritual de las que vamos a hablar es más importante que esta. Por eso, esta es la primera que vamos a ver, la Escritura, la palabra de Dios. Nadie puede reemplazar eso. No hay una vida cristiana sana, no puedes tener una vida cristiana sana sin alimentarte tanto de la leche como de la carne de la palabra de Dios. Las dos palabras se utilizan en el Nuevo Testamento. Hablan de la palabra de Dios como leche y hablan de la palabra de Dios como carne. Las dos cosas son necesarias. ¿Y por qué es imposible? Porque en la Biblia Dios se revela a sí mismo. La Biblia es la revelación especial que Dios nos ha dado. ¿Quieres saber cómo es Dios? Bueno, mirando la creación podrás saber algo, pero si de verdad quieres conocer a Dios, de verdad, necesitas la palabra, porque la palabra Dios se revela su justicia, revela su amor, revela su bondad, revela su misericordia, revela su omnipresencia, revela su omnipotencia, revela su omnisciencia, revela cómo es Dios. Si te quieres conocer a ti, también la palabra te lo dice. La palabra de Dios dice cómo fue creado el hombre, dice cómo el hombre cayó, dice cómo el hombre de verdad ha caído, cómo todas nuestras facultades están inclinadas al pecado, nos revela cómo somos nosotros. Si quieres conocer cómo es Cristo, necesitas ir a la palabra. Nos revela cómo Cristo es Dios y hombre, pero hombre sin pecado. Y nos revela cómo Él vino a este mundo, dejó su gloria hace 2000 años y vino a este mundo a vivir una vida justa que nosotros no podíamos vivir, una vida de obediencia a la ley, y después murió en la cruz. Sí, murió en la cruz. Muchas veces lo decimos como algo de pasada, pero cuando te pones a pensar en todo lo que significa murió en la cruz, te debería dejar con la boca abierta. Que el Hijo de Dios se humanó y murió en la cruz en nuestro lugar. ¿Quieres saber cómo es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Tienes que ir a la palabra de Dios y nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo Él coge esa redención, esa salvación que Cristo compró y Él es el que la aplica en nuestra vida. Él la aplica, Él obra en nosotros la nueva vida. Tenemos que nacer del Espíritu, un nacimiento espiritual. Él obra en nosotros todo lo que Cristo ha comprado por nosotros. Y Él nos ayuda, nos consuela, Él nos ayuda a servir con los dones que Él da, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber cómo la iglesia debe funcionar? Pues debes ir a la Biblia. Todas estas cosas que estamos diciendo es lo que nos revela la palabra de Dios. Ahora, por eso la palabra de Dios es totalmente necesaria. Y por eso no es solamente la lectura de la Biblia que necesitas, sino la asimilación de la Escritura. Y esta es la disciplina que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Vamos a ver distintas disciplinas dentro de esta disciplina. La primera cosa que vamos a ver en cuanto a esta asimilación de la Escritura es escuchar la palabra de Dios. Y como todas estas disciplinas que vamos a estudiar, todo es para la piedad. Para la piedad. Debemos escuchar la palabra de Dios para la piedad. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo escuchamos las Escrituras? Pues fundamentalmente, esto consiste en desarrollar la costumbre de asistir fielmente a una iglesia que cree en la Biblia, donde la palabra de Dios se predica fielmente. Hoy vamos a ver 3 disciplinas en cuanto a la palabra de Dios. Una va a ser escuchar la Biblia, otro va a ser leer la Biblia y otro va a ser estudiar la Biblia. Y vamos a ver luego otras 3 más que seguramente veremos en las próximas semanas. Pero la primera básica es escuchar las Escrituras. ¿Y cómo se escuchan las Escrituras? Pues, como dice ahí, fundamentalmente es asistir a una iglesia donde se escuche, donde se predique la palabra de Dios, una iglesia que crea en la Biblia. Dice Lucas 11:28, Cristo dijo,
Antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Lucas 11:27 hubo un evento, una interrupción en la predicación de Jesús, que siempre que lo pienso, digo, pues quizá ahí estaba el inicio de alguna de las doctrinas de la Iglesia Católica. Porque de repente Cristo está predicando y una mujer lo interrumpe y salta y dice: bienaventurado el seno que te trajo y los pechos que mamaste. Es decir, bienaventurada tu madre. Y Cristo, en vez de decir, sí, mi madre es bienaventurada, es bendita, es mediadora, no. Cristo dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es que estaba echando por tierra a María ni nada así, pero estaba diciendo que María era como cualquier otro cristiano. María no estaba ni por encima ni al mismo nivel que Cristo, estaba como cualquier otro cristiano. Pero interesante lo que dice Jesús, antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Hay alguna dicha en oír la palabra de Dios y guardarla, por supuesto. Romanos 10:17 también nos habla de esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿significa Romanos 10:17 que nadie puede ser salvo si no oye la palabra de Dios? Piénsalo, ¿hay alguien que ha sido salvo sin oír la palabra de Dios? Pues sí, hay gente que ha sido salvo sin oír la palabra de Dios. Hay gente sorda que ha sido salva y nunca ha oído con sus oídos la palabra de Dios. Hay gente que simplemente les llegó una Biblia o un folleto y leyendo la Biblia, leyendo el folleto, fueron salvos. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que Dios obra en salvación a través de oír la palabra de Dios. Y es verdad que la fe, tanto la fe salvadora como la fe santificadora que necesitamos cada día, mucha de ella proviene de escuchar el mensaje de la Biblia. En 1 Timoteo 4:13, otra vez Pablo a Timoteo les estaba diciendo cómo debe conducirse en la iglesia, cómo se debe organizar una iglesia, qué actividades debe hacer una iglesia, y le da 3 actividades, Pablo a Timoteo. No le dice ni teatros, ni bailes, ni haz otras cosas, sino que las cosas básicas de la iglesia dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y muy interesante que la lectura era una de ellas, la lectura de la palabra de Dios, para que otros oigan. Creo que lo he dicho otras veces, la lectura de la palabra de Dios en la iglesia es básica, no solamente la predicación, por supuesto debe exponer la lectura que se ha hecho, pero la simple lectura de la palabra de Dios es la parte más pura de todo el culto, porque estamos leyendo la palabra de Dios sin poner ningún comentario nuestro. Por eso la lectura es muy importante. Por eso queremos en el culto del domingo, por ejemplo, hacer incluso 2 lecturas, para que la palabra de Dios pura, sin mácula, tenga un lugar central en nuestros cultos. Ahora, pero hay mucha gente que dice, bueno, a mí como cristiano no me hace falta ir a la iglesia, yo puedo adorar a Dios en la playa o en la montaña. Bueno, vale, sí, Dios está en cualquier lugar, tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar, pero seguramente en la playa o en la montaña no vayas a escuchar la palabra de Dios, y en la iglesia sí. Entonces, por eso es muy bueno y bíblico y es necesario congregarse para escuchar las Escrituras. Estamos viendo cómo es una disciplina escuchar las Escrituras. Y es algo que nos hace mucho bien a los cristianos. Hay que disciplinarse. Muchas veces quizás no me apetece ir a una iglesia a escuchar las Escrituras, pero es necesario. Ahora, al escuchar las Escrituras, también es verdad que también se puede escuchar la palabra de Dios por medio de alguna grabación de contenido bíblico. Ahora, con el mundo del Internet, pues puedes escuchar muchísimas predicaciones de muchísimos pastores. Ahora, escuchar una predicación de un pastor en cualquier otro sitio de la República Dominicana o de Estados Unidos o de donde sea, es bueno, pero tengamos en cuenta que eso no es sustituto, pero sí puede ser complementos a
escuchar la palabra de Dios en tu iglesia local. Si tú dices, mira, es que yo vengo y el sermón del domingo y el estudio bíblico del miércoles, yo quiero más, yo quiero escuchar más la palabra de Dios, pues dímelo. Te pasaré buenos sermones, buenos predicadores que puedes escuchar y te van a edificar. Pero tengámoslo en cuenta de que necesitamos congregarnos, no es un sustituto. Es bueno escuchar pastores de otros lugares que prediquen la palabra de Dios fielmente, pero no es un sustituto. Y por otro lado, cuidado con todo lo que hay en Internet, porque tú puedes poner pastor evangélico en YouTube o en Google y te sale cualquier cosa. Así que cuidado con pensar que todo lo que se llama cristiano es cristiano. Por eso debemos escuchar con cuidado, quizá pregúntenme a mí o a otro cristiano maduro para poder escuchar buenos recursos en Internet o en cualquier otro lugar. Ahora, hay también otros consejos sobre leer y escuchar las Escrituras. Si te toca leer la palabra de Dios en público, entonces aprende bien a leerla. ¿Quieres leérsela a un amigo? ¿Quieres leerla en un culto familiar? ¿Te ha tocado leerla en la iglesia? Aprendamos bien a leerla. Aprende a leerla de forma expresiva. Como cuando hablamos somos expresivos y no somos monótonos, de igual manera, darle una entonación a la Escritura ayuda y provoca un impacto, ayuda a entender la Escritura. Eso cuando la estés leyendo. Pero aquí estamos hablando de escuchar la palabra de Dios. Hay algo también especial, importante. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿nos preparamos para escuchar la palabra de Dios? Quizá eso requiera preparación el día de antes. Quizá eso requiera que el sábado no me voy a dormir a las tantas de la noche, porque si no me va a costar escuchar la palabra de Dios el domingo. Quizá eso requiere también preparación antes del culto. Y esto es algo que creo que muchos hacen en esta iglesia. Yo lo aprendí personalmente en Irlanda, en la iglesia de la que vengo, aquí en España. Siempre antes del culto, todo era saludarse y un tiempo de comunión, como una reunión familiar, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ha ido la semana? Saludarse, a ver cómo iba todo, y el que dirigía tenía que decir, bueno, vamos ya sentándonos, para que se sentaran y empezara el culto. Pero cuando fui a Irlanda, también el contexto es diferente, las personas pues en cada país son diferentes, y ahí hay una costumbre de entrar a la iglesia y muchas personas se sientan y mínimo 1 o 2 minutos están orando antes de que el culto empiece. Y es una costumbre antigua que se hace por mucho tiempo allí, y oran pidiéndole a Dios que ayude y bendiga la palabra en su corazón. Quizá algunos de vosotros hacéis eso, os quiero animar a hacerlo. Aunque sea por un tiempo, es bueno por supuesto saludarse y cómo está y tal, pero antes de empezar el culto, un tiempo aunque sea corto, para que tu corazón esté preparado para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para estar orando unos con otros y para escuchar la palabra de Dios. Una preparación es muy importante. No hay nada malo en la comunión de hermanos y en saludarse, pero creo que se pueden hacer las dos. Se puede saludar y se puede preguntar por el hermano y se puede hacer todo eso, pero también podemos pasar un tiempo preparando nuestro corazón para escuchar las Escrituras. Jeremiah Burroughs, un pastor puritano de hace unos cuantos siglos, dijo, en primer lugar, cuando vayan a escuchar la palabra, si van a santificar el nombre de Dios, sus almas tienen que apoderarse de lo que van a escuchar. Con eso, que lo que van a escuchar es la palabra de Dios. ¿Lo pensamos así? Lo que venimos a escuchar es la palabra de Dios. Voy a ir a un lugar en el que el Dios Todopoderoso me va a hablar. Si lo pensáramos así, quizá nos haría planteárnoslo de otra manera. Hay un versículo que justo habla de esto en 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo fue a los tesalonicenses y les dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando Pablo llegó a Tesalónica y empezó a predicar, ellos recibieron lo que Pablo decía como la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Muy importante que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando venimos a escuchar una predicación, seamos conscientes de que venimos a escuchar a Dios hablar, la palabra de Dios. Tuve una experiencia en el seminario allí en Irlanda del Norte. Teníamos una asignatura sobre predicación, se llamaba homilética. Y en esta asignatura, pues a los estudiantes nos tocaba predicar, estábamos aprendiendo a predicar, y en ocasiones nos tocaba sentarnos y que uno de nuestros compañeros predicara, y luego teníamos que hacer comentarios sobre qué podía mejorar, qué habíamos visto muy bien y qué a lo mejor se podía mejorar. Claro, eso me fue difícil al principio porque te acercabas a escuchar una predicación no para... o al principio yo pensaba que lo que tenía que ver era ver qué podía mejorar o qué había hecho mal. Y claro, me causó problemas en cuanto a pensar, no, yo vengo aquí a escuchar la palabra de Dios. Si puedo ayudarle a mejorar algo en su predicación, bien, pero vengo a escuchar la palabra de Dios. Claro, eran unas clases de predicación, entonces lo que se quería hacer era mejorar algunas cosas que a lo mejor alguno decía que estaba aprendiendo o que aún era demasiado inmaduro o algo así, pero tuve que hablarme a mí mismo, tuve que orar y decir, no, vengo a escuchar la palabra de Dios. No vengo a ver lo que ha dicho que quizá no es correcto, o lo que ha dicho que quizá debería ser estructurado de otra manera, o la palabra que siempre repite y repite y repite. Vengo a escuchar la palabra de Dios. Y de la misma manera, si el hombre que predica expone la palabra fielmente, si el hombre que está predicando es un mensajero del Señor que está predicando la palabra fielmente, entonces la palabra debe ser recibida como palabra de Dios. Sea la predicación muy larga o muy corta, sea que el pastor hable lento, hable rápido, sea que la persona que hable muy vasto o muy refinado, sea que es muy dulce o quizás es más duro, si predica y expone la palabra de Dios, la Biblia como debe ser, es la palabra de Dios y debemos recibirla así. Quizá alguno dice, bueno, es que a mí me gustaba más cómo predicaba Spurgeon. Bueno, ¿sabes cómo se convirtió Spurgeon? Spurgeon un día, quizás muchos lo habéis escuchado, un día que creo que estaba nevando, no pudo ir al lugar que quería ir, entonces estaba andando y entró en una iglesia donde había un hombre, un diácono de la iglesia, había tenido que subir a predicar porque el pastor no había podido llegar por la nieve. Este diácono subió a predicar sin poder haberse preparado, cogió un texto, lo leyó, y básicamente comenzó por el tiempo que predicara, no sé si predicó 20, 30, 40 minutos, comenzó a repetir el texto de distintas maneras, y a repetirlo, y a repetirlo, y a repetirlo, sin mucho más que repetir y repetir, y aplicarlo a la gente, y en un momento se lo aplicó incluso al joven Spurgeon que estaba allí, y ahí fue cuando el Señor le salvó, a través de una predicación que el mismo diácono que estaba predicando y el mismo Spurgeon diría que pues era complicada de escuchar, si se puede decir así, no era una predicación estudiada sobre la palabra de Dios, pero Dios la utilizó. Así que si la persona predica y expone la palabra de Dios, sea que me guste más el tono o no, o largo o corto, debe escucharse si es la palabra de Dios. Eso es lo que hablábamos en cuanto a la disciplina de escuchar la palabra de Dios. Pero hay otra disciplina, hay tres que queríamos ver, pero creo que nos vamos a quedar en dos solamente. La segunda es leer la palabra de Dios. ¿Y por qué leemos la palabra de Dios? Para la piedad. Siempre el objetivo es la santidad. No es escuchado, en cuanto a escuchar la palabra de Dios, no es esta semana he escuchado 10 sermones, soy más santo que tú. No, es para obrar esa santidad en nuestra vida. Y lo mismo con leer la palabra de Dios, no es para orgullo, sino es para verdadera piedad. Ahora, hay una estadística aquí que quería mostrar. ¿Cuántos cristianos leen la Biblia? Si tuvieras que pensar, cristianos evangélicos que que profesen haber nacido de nuevo y hayan sido bautizados, ¿cuántos piensas que leen la Biblia cada día? ¿Qué porcentaje piensas que no leen la Biblia nunca? Pues se hizo esta encuesta en Estados Unidos.
con gente que profesa ser cristiano evangélico, seguramente la gran mayoría bautizados. Se hizo esta encuesta en Estados Unidos y estos fueron los resultados. Un 23% decía, nunca leo la Biblia, nunca. 60% leían la Biblia de vez en cuando. Y solo el 18% decían leer la Biblia todos los días. 1 de cada 5 cristianos decía leer la Biblia todos los días. 1 de cada 5. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y eso explica mucho de cómo está el mundo evangélico en estos días. Que 1 de cada 5 evangélicos profesantes digan leer la Biblia todos los días, dice mucho. Me pregunto cómo sería en España, entre los evangélicos que profesan ser cristianos, entre los que profesan haber nacido de nuevo. Me pregunto cómo sería nuestra iglesia. ¿En qué lado estarías tú? ¿Que en la parte oscura, la parte marrón claro, la parte marrón fuerte? Espero que estuvieras en la parte marrón fuerte de que lee la Biblia todos los días. Es necesario leer la Biblia, igual que es necesario escuchar la Biblia. Es una disciplina, es necesario leer la Biblia. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, había una frase que decía bastante, y es esta frase que tenéis ahí arriba. ¿Es que no habéis leído la Escritura? ¿Es que no habéis leído? ¿No habéis leído esto? ¿No habéis leído lo otro? ¿No habéis leído lo otro? He recabado 5 textos distintos en los que Cristo dijo esto. Mateo 12:3. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Les recuerda cómo David, cuando tenían hambre, fueron al sacerdote y tomaron los panes de la proposición. Y porque Cristo estaba hablando sobre esto. ¿Pero no lo habéis leído? Eso está en 1 Samuel. ¿No lo habéis leído? Les decía Cristo. Mateo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído? Solo 2 versículos después. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los escribas y los fariseos le decían a Cristo que si él sanaba en día de reposo, estaba rompiendo el día de reposo, porque ellos decían que no podías hacer trabajo en el día de reposo. Y Cristo les dice, ¿y los sacerdotes en el templo? ¿Qué hacen en el día de reposo? Hacen su trabajo. Ellos están trabajando. Cristo es el gran sumo sacerdote, tenía todo el derecho a trabajar, incluso en el día de reposo. Los sacerdotes trabajan el día de reposo. Mateo 19, versículo 4, Cristo les dijo también, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? A muchos de este mundo les vendría bien recordar esto, que cuando Dios hizo todo el mundo, creó solamente varón y hembra, y ya está. Solo hay 2 sexos, varón y hembra, no 50 tipos de género distinto como dice ahora el mundo. Pero otra vez Cristo les dijo, ¿no lo habéis leído? Es que está escrito, lo deberíais haber leído. Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo no soy Dios de muertos, dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, etcétera? Y otra vez les dice lo mismo. Y en Marcos 12, 10, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Dice, ni aún esta que es de las más famosas, ¿ni aún esta habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una y otra vez Cristo les decía, ¿es que no habéis leído esto? ¿Es que no habéis leído lo otro? Y muchas veces en la iglesia evangélica de hoy pasa lo mismo. Gente dice, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y muchas veces se le tiene que decir, ¿es que no has leído lo que dice la Biblia? La Biblia ya te responde en tu pregunta que vienes. Es que yo no sé si esta persona es para mí o no. Lee la Biblia te lo va a decir, la Biblia ya te responde. Muchos ignoran la voluntad de Dios en su vida porque no leen. Ahí está en la Biblia ya dicho y no la leen. Y hay bastantes versículos que podemos ver. Uno es Mateo 4:4. ¿Cómo Cristo respondió a las tentaciones? Él respondió y dijo, escrito está. Ahora, si está escrito es para ser leído. Lo que se escribe es para ser leído. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es exactamente eso lo que habla Cristo en esta respuesta a Satanás. ¿De qué vamos a vivir? No solo de pan físico, sino de la palabra de Dios. Lo pone como el pan físico es para lo físico, como el pan es para lo físico, que necesitamos comer pan o comer otra comida cada día,
de igual manera, así es la palabra para lo espiritual. Así que, ¿cómo podemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios si nunca hemos leído toda la palabra que ha salido de la boca de Dios? No podemos. Ahí dice claramente, el hombre va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios, pero eso es imposible si no la leemos. Y Cristo utilizó esto en las tentaciones. Y Cristo mismo leyó la Escritura y contestó así. ¿Cómo vamos a contestar a Satanás en la tentación si no hemos leído la Escritura? No vamos a poder. En Apocalipsis 1:3 también habla Cristo mismo de esto y dice, bienaventurado el que lee. El que lee. Bienaventurado el que lee. Hay una dicha, hay una felicidad de Dios, hay un gozo de Dios a los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una gran bendición de Dios para los que leen la palabra de Dios. Y no solamente leen, sino que también guardan. Y por eso hay que disciplinarse en esto. Hay que disciplinarse en la lectura de la palabra de Dios. Ahora, quizá tú dices, yo lo he intentado. Yo lo he intentado, he empezado 10 veces, he empezado un montón de veces a leerla, pero es que al final me cuesta mucho. Es que es muy difícil. Bueno, hay unas sugerencias prácticas que quizá pueden ayudar. 1. Reserva un tiempo. Reserva un tiempo en el día para la lectura de la palabra de Dios. Una de las principales razones por las que los cristianos nunca leen la Biblia es que se desaniman al tener que leer un libro de 1000 páginas. Mi Biblia aquí tiene exactamente 970 páginas. La mayoría de gente no ha leído un libro de 1000 páginas. Es un libro largo, por supuesto, es un libro largo, pero quizás decimos, ¿muy largo? Bueno, ¿sabes lo que se tardaría en leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis si pudieras hacerlo continuamente? 90 horas. 90 horas, no es tanto. Si lo piensas, no es tanto. En un mes, dedicándole 3 horas diarias, te has leído la Biblia entera. En un mes. Si dedicas 15 minutos cada día, te has leído la Biblia entera. En un año. Entonces, no es misión imposible leer la Biblia, pero por supuesto requiere disciplina. En cuanto al tiempo que se reserva, trata de hacerlo a la misma hora todos los días, porque así sabes que este es mi tiempo para leer la Biblia. Si cada persona es diferente, pero si buscas, ahora cuando tenga un rato en el día, y una vez por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, otro si me acuerdo, otro me levanto a las 5 a ver si leo, al final no lo vas a conseguir. Requiere disciplina, y una disciplina requiere continuidad y constancia. Así que la misma hora todos los días es una muy buena sugerencia. Y por supuesto, justo antes de dormir, yo sé que puede haber diferentes casos, pero justo antes de dormir por la noche no es el mejor momento por 2 razones. Una, que como todo el mundo, antes de dormir estamos más soñolientos y puede ser que acabes, como nos ha pasado a muchos, durmiendo con la Biblia así y no te enteras de nada. Y luego la segunda razón es que cuando dormimos no solemos enfrentar tentaciones, no solemos enfrentar problemas y dificultades, estamos dormidos, no nos enteramos. Entonces, la Biblia que acabas de leer no te va a servir mucho las siguientes 8 horas. Pero si la lees por la mañana, las siguientes horas que vas a vivir te va a ayudar lo que acabas de leer. Así que esa es otra buena razón para no leerla por la noche, sino leerla quizá a mediodía o quizá la mañana. Quizá lo mejor es por la mañana, en algún momento de la mañana. Ahora, eso es en cuanto a reservar un tiempo. Segundo, busca un plan de lectura bíblica. Aquellos que empiezan a decir, bueno, hoy abro por aquí y leo, y mañana abro por aquí y leo, y mañana y el día siguiente abro por aquí y leo, varias cosas. Les va a costar entender todo lo que es la palabra de Dios, porque cada día leen por un lugar, y en segundo lugar, seguramente al final acabarán leyendo siempre lo que más les gusta. Mucha gente, un salmo cada día, muy bueno, pero no vas a poder entender bien los salmos si no has leído la otra palabra de Dios. Yo solo el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento, su base está en el Antiguo. No vas a poder entender mucho del Nuevo si no has leído el Antiguo. Por eso
la Biblia se debe leer completa, toda. Entonces, ahora muchos han empezado un plan de lectura, vale, este año empiezo, estamos en el 1 de enero, es el 1 de enero, empiezo en Génesis 1. Y empiezan en Génesis 1 y ya por Éxodo ya les va costando un poco más, Levítico ya les confunde, Números ya les aburre por un lado y les desanima, y ya con Deuteronomio no, me rindo, esto es demasiado para mí. Muchos han o hemos experimentado eso. Así que hay planes de lectura que pueden ayudar un poco a que eso no ocurra así. En cuanto a cantidades, ¿cuánto leo cada día? Bueno, si quieres leer la Biblia en un año, pues 3 capítulos por día y 5 los domingos, 3 cada día y 5 capítulos los domingos, en un año has leído toda la Biblia. Si tienes más tiempo, 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento todos los días, en un año habrás leído el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento 4 veces. O lo que otros hacen es comenzar a leer en distintas porciones, y eso es algo que yo recomiendo. Algunos, por ejemplo, si empiezas a leer en Génesis y en Job y en Mateo, y lees un capítulo ahí, un capítulo de Génesis, un capítulo de Job y un capítulo de Mateo, y sigues leyendo a lo mejor un capítulo cada día o 2 cada día de eso o lo que quieras, acabar esas secciones al mismo tiempo y podrás volver a empezar. Y eso te da una perspectiva de distintas partes de la Biblia. Pero hay muchos planes de lectura bíblico. Tú pones en internet plan de lectura de la Biblia y lo encontrarás. Hay planes de lectura de la Biblia en 2 años y simplemente leyendo 2 capítulos cada día, que eso tardas 10 minutos, puedes leer la Biblia en 2 años. Entonces hay muchos planes de lectura, pero te recomiendo, ten un plan de lectura. Y la tercera cosa, en cuanto a leer la palabra de Dios, busca al final de tu lectura una palabra, una frase, un versículo para meditar. Si simplemente lees la Biblia por hacer tic en tu hojita, o por en tu conciencia decir, ya he leído la Biblia, soy mejor persona, si solamente lees la Biblia para cumplir y no para buscar y alimentarte, puede ser como cualquier otra lectura, que no te sirva para tu alma. Pero lo que estamos buscando es leer para la piedad, leer para ser edificados, leer para parecernos más a Cristo. Entonces, por eso, busca en la lectura algún versículo, subráyalo, léelo 7 veces en tu mente, entonces cierra la Biblia y ya te puedes ir, pero busca algo que puedas meditar en eso. Luego, en unas semanas hablaremos más de la meditación en la Escritura. Entonces, hoy hemos hablado sobre escuchar la palabra de Dios y sobre leer la palabra de Dios. 2 disciplinas que creo que son muy importantes. 2 disciplinas que tienen que ver con la Escritura. La semana que viene, Dios mediante, veremos lo que es el estudiar la palabra de Dios. Hemos visto lo que es escucharla y leerla, y veremos también lo que es escuchar la palabra de Dios. Pero quería acabar con una historia que se cuenta en un libro, la historia real, la historia que ocurrió de verdad, de un hombre en Kansas, un hombre en Estados Unidos, en Kansas City. Este hombre sufrió un accidente muy grave de una explosión, y en esta explosión él perdió su vista y perdió las dos manos en esta explosión. Ahora, cuando ese accidente, esta explosión ocurrió, este hombre justo acababa de llegar a ser cristiano, de convertirse. Y una de sus mayores decepciones era que, habiendo perdido la vista y habiendo perdido las manos, nunca podría leer la Biblia. Se acababa de convertir y nunca podría leer la Biblia. La podría escuchar, sí, pero nunca la podría leer. Entonces, se enteró un tiempo después de que una mujer en Inglaterra leía braille con los labios. Claro, él no tenía manos para leer la Biblia en braille. Aquí hay una Biblia en braille, no sé si la veis ahí. No tenía manos, pero dice, a lo mejor la puedo leer con los labios. Así que le mandaron algunos de estos libros de la Biblia en braille, pero descubrió que las terminaciones nerviosas de sus labios no funcionaban bien y no podía leer la Biblia con los labios, esta Biblia en braille. Pero un día estaba intentándolo otra vez y de repente notó que su lengua, al tocar esta Biblia en braille, podía reconocer los distintos signos y podía comenzar a leer
la Biblia usando su lengua. Este hombre había sido ciego y sin manos, y pudo comenzar a leer la Biblia con su lengua, esta Biblia en braille. Cuando este amigo suyo escribió el libro, este hombre al que me refiero había leído ya la Biblia entera 4 veces. Este hombre tenía muchas dificultades para leerla, y buscó la forma, incluso con la lengua, para poder leer la Biblia. Un hombre ciego y sin manos. Si un hombre así puede llegar a leer la Biblia, tú y yo que tenemos manos, que tenemos ojos para leerla, que tenemos una Biblia en nuestro idioma, ¿cómo no la vamos a leer? ¿Requiere disciplina? Sí, pero es un gozo tremendo y es totalmente necesario para nuestra vida espiritual. Para mí es un gozo cada vez que voy a visitar a alguno de los mayores de nuestra iglesia, llegar a la casa y ver a nuestros mayores de nuestra iglesia con la Biblia abierta y leyendo la Biblia. Y creo que eso es algo que debemos aprender mucho como generaciones más jóvenes, de que la Biblia, la lectura de la palabra de Dios sea central en nuestro día. Un día sin la Biblia, un día sin la lectura de la Biblia es un día que te has arriesgado de una manera innecesaria. Es un día perdido en tu conocimiento, en tu avance en conociendo a Cristo. Es un día que no has hecho la voluntad de Dios en cuanto a conocerle a Él. Así que seamos hombres y mujeres de la Biblia. Que si algo nos define, no sea otro tipo de cosas, que si algo nos define es, esa persona es que sabe Biblia, ¿eh? Esa persona conoce a Dios, esa persona no para de hablar de la Biblia. Que seamos hombres y mujeres de este libro, la Santa Biblia. Como hemos cantado, que sea una realidad. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Si tú tienes un tesoro, lo vas a ver cada día, lo vas a valorar cada día, no lo vas a dejar en el estante que se llene de polvo. Así debería ser en nuestra vida también. Y que lo hagamos no por obligación, como decíamos el domingo, que vayamos del deber al deleite. Porque es muy fácil decir, ay Señor, tengo que leer la Biblia, pero eso te durará poco. Debemos ir al deleite. Ahora, el deleite requiere disciplina, como veíamos la semana pasada. Para un gozo en la palabra de Dios, necesitarás disciplinarte en la palabra de Dios. Pero llegará ese gozo cuando este libro sea tu deleite. Padre, tu palabra es mi deleite y mi solaz, decía otro himno.